hoy día de la literatura española, pues amigos. A ver, literatura española 2. Nos toca hoy día el teatro barroco español, ¿cierto? Teatro barroco español y romanticismo español. Vamos a ganarle al tiempo, pez. A ver, teatro barroco español, que se va a desarrollar en el siglo XVII o los años de 1600. Ahí está mi amiguito. Teatro Barroco Español. Hola, hola a todos esos chicos. María Pía, Alejandro, Carla, Yasmín, Maricienca. Ah, tapiola su nombre, Maricienca. Esmeralda Brigitte. Ahí está. Esa gente positiva. Chicos, hoy día vamos a hablar del teatro barroco. La semana pasada hablamos acerca de la novela barroca con Don Quijote de la Mancha y ahora nos toca hablar acerca del teatro barroco. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de las características del teatro barroco español. ¿En qué se va a caracterizar? A ver, características, características del teatro barroco español. ¿Ya, flaquita? Profe, ¿cuáles son esas características? Vamos a ver, pues. Primera característica. La mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las obras teatrales del barroco español están divididas en tres actos. Divididas en tres actos. No te, pobre que te olvides, loquita. ¿Te acuerdas qué es un acto o sabes qué es un acto en una obra teatral? ¿Qué será eso, profe? El acto es la parte de la obra teatral y los actos se miden cuando se abre el telón y se desarrollan las escenas y luego se cierra el telón. Cuando se abre el telón, inicia el primer acto, se cierra el telón, acabado, ha terminado el primer acto. Hay un tiempo de descanso, se vuelve a abrir el telón, segundo acto, se cierra el telón, acabó el segundo acto. Ahora, los diálogos. ¿Cómo están compuestos los diálogos en las obras teatrales del barroco español? Son diálogos en versos. Están compuestos en versos polimétricos. ¿Pero qué quiere decir versos polimétricos, profe? Ah, quiere decir que los versos tienen diferentes medidas. No tienen la misma cantidad de sílabas o no miden igual, ¿ya? Son versos poli de distintas o diferentes medidas. Pero, ¿cuál es el verso que sobresale? Sobresale. ¿Cuál sobresale? El verso octosílabo, es decir, el verso de 8 sílabas métricas. Ojo, flaquita, lea bien, dice sobresale. No está diciendo que es el único verso que se utiliza, ¿eh? Dice es el verso que sobresale. No es el único verso que se utiliza. Es el verso que sobresale, ¿ya? No es el único verso. Otra característica, por ahí ya su compañera, nuestra querida o querido, mi amiga la María del Carmen, ahí está. Profe, no cumplen las unidades aristotélicas, está bien, muy bueno. Pero antes de eso, hijita linda, ¿ya? Vamos a ver otra característica. Ya, mejor pongo la tuya, ¿ya? No cumplen, no cumplen, ya que lo cita mi querida amiga, las unidades aristotélicas del teatro. Así es, no cumplen las unidades aristotélicas. ¿Se recuerdan cuáles eran las tres unidades aristotélicas? Eta uno, espacio, tiempo, acción, todo uno, espacio, tiempo, acción,
todo uno. Eta uno, espacio, un solo escenario, tiempo, la historia dentro de un solo día y acción, la historia se desarrolla o gira en torno a un hecho, en torno a una acción, en torno a un tema. Pero aquí no, aquí no se respetan las unidades aristotélicas. ¿Qué más? Se usan personajes tipo. Los personajes tipo. ¿Qué es un personaje tipo? Es un personaje que es usado comúnmente o que siempre está siendo utilizado. Es un personaje recurrente. ¿Y cuáles son los personajes recurrentes en el teatro del barroco español? Tienes al tirano, tienes al hombre que está luchando por la amada, tienes a la mujer que lucha por su honra y el personaje más sobresaliente, o el más significativo, mejor dicho, es el bufón. O sea, el personaje gracioso. Es el personaje que le pone la cuota cómica. El personaje que le pone la cuota cómica. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra Fuente Ovejuna es Mengo el personaje gracioso. Y en La vida de sueño, Clarín. ¿Ok? Pero otra característica, mi amiga, es que combina tragedia y comedia. ¿Cómo se llama a la combinación de tragedia y comedia? Drama. O también llámale tragicomedia. ¿Ya? Combinan la tragedia y el drama, cosa que en la antigua Grecia no se hacía, loco, loquita. No, no, hijito, no, hija. En la tragedia griega, perdón, en el teatro griego solo había tragedia o solo había comedia. Los españoles van a combinar. Profe, ¿y para qué? Para darle más realismo. Anota eso, para darle más realismo a la historia representada. Ah, profe, no sabía. Ya lo sabes, peloquillo. Ya lo sabes, ¿ok? ¿Qué más, profesor? Muchachos, ¿le dan más importancia a qué? Más importancia a la trama que a la psicología de los personajes. Que a la psicología de los personajes, ¿ya? Le dan más importancia a la trama que a la psicología de los personajes. O sea, lo que importa más o de lo que más se preocupa el dramaturgo español del barroco es por la historia, por los diálogos, ¿no? Por la acción representada y como que no se profundiza mucho en la psicología, en la subjetividad de los personajes. Finalmente, hay que saber también que hay una variedad temática. Hay una variedad temática. ¿Eso qué quiere decir? Que hay varios temas. Por ejemplo, hay temas históricos. Hay obras teatrales con temas filosóficos. Hay obras teatrales con temas legendarios. Hay temas teatrales con perdón, obras teatrales con temas míticos, incluso religiosos, también morales. Wow, profe, hay de todo, mi amiguito. Hay una variedad temática. Listo, hasta aquí te he explicado lo que son las características del teatro barroco español. Te pregunto a ti, pez amigo, te pregunto a ti, pez amiguita. ¿Alguna duda, hijo? ¿Alguna duda, hijita? Loquillo, loquilla, todo bien, todo happy, todo Gucci, todo chidoris, o tal vez alguna de ellas no se entendió. Tú me dirás, porfis, porfis. No, pi, todo aquí, sí, mi en la de María del Carmen. Está bien, amiga. Chévere, profe, me dice mi amigo el Álvaro. La Marjorie.
La Marjorie me dice, profe, todo fino, todo Gucci. Mi amigo el Alejandro, todo claro, profe. Chévere, chicos. Si tienen alguna duda, no duden o no teman en escribir o activar el micrófono. Por favor, recuerda que lo que queremos es que ustedes ingresen, chicos. Ese es nuestro objetivo. Chicos, hay que recordar también que el teatro barroco español tuvo tipos o vertientes, ¿ya? Tuvo tipos o vertientes. Vamos a ver las vertientes o los tipos, vertientes o tipos que tuvo este teatro. A ver, hubo, muchachos, un teatro popular. ¿A qué se le llama o a qué le han llamado los críticos literarios teatro popular? Bueno, se le llama teatro popular, ¿ok? Se le llama teatro popular al conjunto de obras teatrales del barroco español que tratan temas históricos y temas nacionales, ¿ya? Sus temas, mi amiguita, son ¿cuáles? Temas nacionales, históricos y hasta legendarios. ¿Y este teatro a qué público está dirigido? El público al que está dirigido es un público heterogéneo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir un público heterogéneo? Que está dirigido para la nobleza, pero también para el pueblo. Porque recuerda que en la antigua España o en la España de esta época existían los teatros en los palacios y antes incluso existían los teatros o los corralones o corrales de comedia, que eran pues unos patios en los que se ponía tablas, ¿no? Y se formaba un escenario. Y a esos patios asistía incluso la nobleza, ¿ya? Entonces, el público era heterogéneo, era para ricos y para pobres, o sea, para ricos y para nosotros los pobres. Chale, profe. Sí, pesa amiga. Ahora, ¿quién es el representante aquí? Allá, el representante no es otro, el máximo exponente de este teatro es el señor Lope de Vega y su famosísima obra teatral Fuente Ovejuna. Chicos, obra teatral que está basada en hechos reales, en hechos históricos, obra que está contextualizada en hechos históricos, hechos de más o menos 200 años antes que Lope de Vega, ¿ok? Claro, Fuente Ovejuna. Querido Sebas, para ser exacto, no es un fijo en San Marcos. En San Marcos fijo es La vida es sueño, pero en otras universidades, sí. No, Villa, Callao, sí es fijo, ya, UNI, pero en la San Marquitos es La vida es sueño. ¿Ya, querido Sebas? Muy bien. Fuente Ovejuna, ¿no? El pueblo se rebela contra su abusivo comendador. El pueblo se rebela, ¿ah? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Ala, nos morimos todos, pe. Todos hemos sido, pe. Acá no hay responsable unitario. Todos. Ah, ¿te quieren morir? Nos morimos, pe, causa. Se rebeló el pueblo. El pueblo unido jamás se ha vencido. Listo, mis amigos. Siguiente tema. El teatro cortesano. Siguiente tipo de teatro, perdón. Teatro cortesano. Al teatro cortesano también le puedes llamar teatro, llámale también teatro nobiliario. También le puedes llamar teatro palaciego. Profe, ¿por qué teatro cortesano? Ah, porque es un teatro dirigido a los que viven en la corte o los que pertenecen a la corte, reyes, príncipes, duques, marqueses, condes, caballeros, ricos hombres. Ah, y se le llama nobiliario porque está dirigido a los que viven en la corte o la nobleza.
Profe, y palaciego, porque se va a representar en los palacios donde vive la gente noble. Aristocrático también le puedes llamar. Aristocrático. Muchachos, como ya lo anticipó su compañera o su compañero, este teatro trata temas universales, filosóficos, o si quieres también llámale temas reflexivos. Sí, 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 sí. Acá los temas son reflexivos, son temas filosóficos. Profe, soy compañero. I'm sorry, María del Carmen. I'm sorry, mi amiga. No te preocupes, querida. Ahí dice tu María del Carmen Alarcón, supongo. Sí, mi amiga. La María, la María, la María. Ya le dice María, mi amiga, ya. Entonces, los temas son universales, ¿ya? ¿Qué son temas universales? Son temas comúnmente filosóficos. Temas también que se pueden tratar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la libertad, que lo vemos en la vida de sueño, ¿sí o no? El libre albedrío, que también lo vemos en la vida de sueño. La predestinación, que lo vemos en la vida de sueño. O verdad, no, profe. El perdón, vida de sueño. El pecado original, vida de sueño. Oye, ahora, profe. Claro, ya más o menos tienes una idea, ¿no? Ahora, profe, ¿y a qué público está dirigido? Pues no está dirigido a todos, ¿no? El público será la nobleza. O sea, profe, que nosotros los pobres, no, hijito, ¿qué vamos a ir acá nosotros, penica, pues amigo? Si tú y yo iríamos aquí para vender canchita, a sol, canchita de canchita, que también tenemos canchita dulce, pero no, para nosotros nada. Aquí tenemos como máximo representante a Calderón de la Barca con su obra La vida es, profe, la vida me da sueño. No, no se dice la vida me da sueño, mi amiga, se dice la vida es sueño. Y se ríe mi amigo Pilar, se ríe mi amigo Tapia. ¿Amiga o amigo? Que Tapia no me dice. Listo. Ayúdame. Antes de continuar con mi amiguito el Peter Calderón de la Barca, te hago una preguntita preguntona. Te hago una preguntita preguntona. ¿Has entendido o no has entendido? ¿Se entendió las vertientes, clases o tipos de teatro? Ah, variantes, vertientes, tipos, clases de teatro. ¿Todo Gucci o no todo Gucci? ¿Todo Chidoris o no todo Chidoris? Profe, favor, está fácil. Te no parece clase, te parece broma, bro. Todo Gucci. Sibiribi, sibiribi. ¿Listo? Ahora, mi amiguita, vamos a profundizar en Pedro Calderón de la Barca. Profundicemos en mi tío Pedro Calderón de la Barca. Claro, pecado. Pedro Calderón de la Barca. Oye, flaquita. Oye, loquito. Jaimito, claro, amigo. Pedro Calderón de la Barca. Él es el máximo representante, máximo exponente del teatro cortesano, el máximo exponente de este tipo de teatro. Flaca, ¿a que no sabías cómo se le llama? Profe, ¿cómo se le llama? ¿El padre de sus hijos será? No, padre del teatro. Perdón, me corrijo. Padre del auto sacramental. Padre del auto sacramental, mi amigo. ¿Ya? ¿Qué cosa es un auto sacramental? Un auto sacramental es una obra teatral de un solo acto y de tema moral y religioso. Repito, es una obra teatral de un solo acto y de tema moral o religioso. No te vayas a olvidar.
Bueno, ahora, se le llama el padre del autosacramental no porque el brother haya inventado el autosacramental, sino porque fue el que más destacó en autosacramentales. Sus obras autosacramentales más conocidas tenemos, por ejemplo, el Divino Orfeo. También tenemos, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo, el Gran Mercado del Mundo también, ¿ya? Pero la más famosa de todas no es un autosacramental, sino es un drama. ¿Cuál es? Es La vida es sueño. También otra bien famosa es El alcalde de Zalamea. Listo, mi amiga. Listo, mi amigo. ¿Y en qué se caracteriza mi amiguito Calderón de la Barca? Primero, su teatro es filosófico. Teatro filosófico. También su teatro trata temas morales. Moral. Pero tú sabías que el brother fue cura y por lo tanto trata temas religiosos. No lo sabía, ya lo sabes. Es un teatro filosófico, teatro moral, teatro religioso. También es un teatro alegórico. Sí, es alegórico porque usa símbolos. ¿Ya? Usa símbolos. Y a todo esto, mi amiguita, ok, a todo esto, no te puedes olvidar que su teatro es barroco. Obviamente, pues, ¿cómo no? Si estamos dentro del teatro barroco, su teatro es barroco. ¿Tú sabías que él tiene influencia? ¿Influencia de quién? Influencia de Góngora. Y Luis de Góngora y Argote tuvo influencia del poeta barroco Luis de Góngora y Argote. ¿Ya? Por lo tanto, su teatro es culterano o culto. No es un teatro sencillo, es un teatro culto. ¿Ya? Calderón fue cura, por lo tanto el tema religioso está presente. En la vida del sueño, el tema del pecado original o el perdón son temas religiosos que vamos a ver en la vida del sueño. También, ok, su teatro es filosófico, es moral, religioso, alegórico, barroco, por supuesto, obviamente, y tiene influencia del señor Luis de Góngora y Argote. Buenas, profe. Creo que el nombre tapa lo que escribió ahí. Chale. A ver, nuevamente, lo voy a decir acá. Filosófico, moral, religioso, alegórico, usa símbolos, barroco. Y abajo dice hija o hijo, Joel, tocayo mío. Tocayo, dice influencia de Góngora y Argote. Abajo, entre paréntesis, dice culto, o sea, un teatro culto, porque Luis de Góngora y Argote hizo poesía culta. ¿Ya? ¿Se entendió, querido Joelito? No te preocupes que de todas maneras, eh, ya. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de alegórico? Me dice Andrea. La alegoría, hija, la alegoría es un símbolo o es el uso de símbolos. Es un recurso o una figura literaria. Entonces, ¿por qué la vida de sueño es un teatro alegórico? Porque él va a utilizar en la vida de sueño a Segismundo, el protagonista, como símbolo de la humanidad. Te explico y te adelanto la vida de sueño. En la vida de sueño se nos representa la historia de un joven príncipe llamado Segismundo, a quien se le había profetizado, vaticinado, que en un futuro él sería un rey tirano. El padre, en vez de matarlo, como se lo aconsejaron sus sabios astrólogos, lo encierra en una torre en medio del bosque y nadie sabía de su existencia. Pero al final, el joven, ¿no? Es sacado por su padre para probar si el vaticinio era cierto o no, tenía sus dudas. Lo saca, al ver que se porta mal, lo vuelve a meter a prisión, lo saca dormido y lo regresa dormido. Cuando él despierta en su torre nuevamente, Clotaldo le dice, el que lo cuidaba, le dice que todo lo que él había vivido en la torre, en el palacio del rey, era simplemente un sueño. Y el brother se queda con la idea de que todo es un sueño.
Pero Clotaldo le dice, tienes que obrar bien, en tu libre albedrío, obra bien, perdona, haz lo correcto, para que así logres la trascendencia. Sabemos que luego, cuando sale de prisión, se pelea, bueno, los soldados o el pueblo no estuvo de acuerdo con que Astolfo sea el este príncipe o rey futuro de Polonia y sacan a Segismundo de la torre. Pelea con su padre y antes de matarlo decide perdonar. En su libre albedrío decide perdonarlo. ¿Me dejo entender? Y bueno, al final se corona como el príncipe. Perdón, como el futuro rey. Ahora, ¿cuál es la alegoría aquí? Que nosotros somos como Segismundo, que vivimos en esta vida, en esta realidad, que simplemente es una ilusión. Lo que nosotros estamos viviendo, bueno, nosotros, ellos, ¿no? En este caso, lo que el hombre del siglo XVII o lo que Calderón de la Barca transmite es que esa realidad que se vive es una ilusión, un sueño, porque la verdadera vida, la verdadera alegría, la verdadera dicha, la verdadera felicidad, la verdadera riqueza está en la trascendencia, está en la eternidad, está en el paraíso, está con Dios. ¿Mm? Y para llegar a esa eternidad, a ese paraíso, a esa trascendencia, tienes que en esta vida, que es una ilusión, que es un sueño, que dura muy poco, que es un frenesí, tienes que en tu libre albedrío vivir bien. ¿Me entiendes? Entonces, Segismundo está haciendo claramente una alegoría, un símbolo de nosotros, o del hombre, de aquel entonces, ¿no? El hombre, para que disfrute de las riquezas que no perecen, de las riquezas infinitas de Dios, en esta vida, que es como un sueño, en esta vida que es simplemente una ilusión, tiene que vivir en su libre albedrío de manera correcta. Porque al fin y al cabo el hombre tiene su libre albedrío. Puede vivir de manera moralmente incorrecta o de manera moralmente correcta. Si vive de manera correcta en su libre albedrío, disfrutará de esas riquezas infinitas. Placa, brother, ayúdame. ¿Se entendió, mi querido tocayo? Dice por acá. Chévere, Andrea. Livia, profe, antes del teatro barroco no había drama. Por lo menos se registra que antes del teatro barroco no, querida Livia, ¿no? Vamos a considerar este dato, querida Livia, que la tragicomedia. Lo que sucede, querida Livia, es que aparece un libro de teoría teatral. Este libro de teoría teatral es escrito por Lope de Vega. Y Lope de Vega teoriza, Lope de Vega, en esta etapa, acá está Lope, Lope de Vega teoriza que debe combinarse la tragedia en la comedia para que la historia sea más realista. ¿Me dejo entender, querida Livia? Bien, Andrea, Valeria, María del Carmen y mi María, Marjorie, que diga. Chévere, todo Gucci. Ahora sí se entendió. Entonces, bueno, como ya te hice el resumen de la vida y sueño, vamos pues a analizar la vida me da sueño. Analicemos la vida es sueño. La vida la vida es sueño. Lo primero que tienes que saber es que este es un teatro filosófico. Y al ser un teatro filosófico, ¿qué crees, flaca? No sé, profe. Claramente en este teatro filosófico hay influencia platónica. Hay influencia del filósofo Platón. Claro que, ¿te acuerdas de Platón y el mito de la caverna, donde lo que el hombre ve, ¿no? Donde lo que el hombre está viendo solamente es una sombra nada más, su verdadera vida está arriba, ¿no? ¿Te acuerdas el mito de la caverna? Ya, pues, Segismundo es el hombre que está en la caverna, pues. ¿Ahora entendieron? Sí, sí, sí. ¡Siu! Me dice mi amiguita Tapia. Ya, pues hay influencia platónica, que claramente él lo combina con cristianismo, pues. El cristianismo que él dice, ¿no? En la eternidad, Dios. Ya, para Platón sería pues lo ideal, ¿no? El mundo ideal. No sé si me estoy dejando entender, queridos chicos. ¿Se entiende? Ah, ya entendí, ya. Entonces, lo que nosotros vivimos,
Por eso acuérdate, acuérdate del monólogo famoso. ¿Qué dijo Segismundo? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Ah, una sombra, ahí está Platón. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien en esta vida es pequeño. Que la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Te das cuenta? Analiza bien ese fragmento. ¿Qué es la vida? Un frenesí, algo que dura rapidísimo. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra. Oye, cuando dice una sombra, mira, si yo aquí tengo un árbol, esto sería, entre comillas, ¿no? Lo real, y esta sería su sombra. Ya. Según Segismundo, o Calderón, a través de ese, su personaje Segismundo, que es la vida una ilusión, una sombra. Ah, esta es la vida. Entonces, nosotros estamos disfrutando de la sombra y no de la realidad. ¿Y dónde está la realidad? Con Diosito, con Taita Dios. Ahí está. Platónico, claramente. ¿Se entendió o no se entendió? Ya está, profe. Está recontra facilito, profe. Parece de broma en la clase, profe. Ya. Comenzamos a clasificar. Clasifiquemos. Clasificación. Ahí está la clasificación. Género, mi amigo. ¿A qué género pertenece esta obra si es que es una obra teatral? Dime tú. Habla a la una, a las dos. Dramático, Claro, pe mi amiga, si es una obra teatral, pertenece al género dramático. ¿A qué especie pertenece? ¿Qué especie dramática es? ¿Tragedia, comedia o drama? Habla. Es un drama, drama. ¿Pero qué tipo de drama es? Filosófico y encima alegórico. Es un drama filosófico y alegórico. Ya la clasificamos. Ahora, mi amiga, ahora, mi amigo, veamos cuáles son los aspectos formales. Analicemos entonces el aspecto formal de la obra. A ver, amiga, amigo, estructura. ¿En cuántos actos estará dividida la vida de sueño si es una obra teatral barroca? En tres actos. Ve, acá dice, mira, ve, en tres actos. Pero amiga, Calderón de la Barca, en vez de llamarle actos, le llama jornadas. Ya está, es lo mismo. Ah, oh, profe, ¿y cómo están compuestos los diálogos? Tú ya sabes la respuesta. La respuesta está en la pizarra, lo dije al comenzar la clase. La respuesta está en la pizarra, porque para Segismundo la vida es como un sueño. Claro, la vida que Segismundo, lo que ha vivido en el palacio, en realidad fue real, pero, pero Clotaldo le hace creer que fue un sueño. Ya luego se enterará que así fue real. Si ustedes analizan e interpretan bíblicamente la obra, si lo interpretan bíblicamente, Segismundo es el hombre. Y el hombre es el Hijo de Dios y Dios es el Rey de Reyes. Por lo tanto, nosotros somos príncipes, somos reyes. Y algún día reinaremos con Dios en la eternidad. Eso es una interpretación bíblica, obviamente, ¿no? Bíblica. Muy bien. Ah, también, ¿no? Clotaldo lo manipuló a Segismundo para que no sepa la verdad, ¿no? Muy bien. Está compuesto en versos polimétricos. Pero como ya lo dijimos, sobresalen, ¿no? Sobresalen. ¿Qué sobresalen? A ver, uno, sobresale mi amiguita el verso octosílabo o los versos octosílabos.
Pero ¿sabes qué más sobresale? No sé, profe. También sobresale la rima consonante. También sobresale la rima. No te olvides. No solamente sobresale el verso octosílabo, sino también sobresale la rima consonante. Y ahora, lee bien, dice sobresale. Eso quiere decir que el verso que más se usa, no el que únicamente se usa, sino el que más se usa, la rima que más se usa. Pero tampoco debió actuar así al inicio, al enterarse de que era príncipe, lo bueno que reflexionó. Ya. Claro, ¿no? Clotaldo le dice que él no debió reaccionar de esa manera, pero ¿cómo reaccionarías tú si te enteras después de 30 años que te encerraron por un vaticinio, por una tonta profecía, que le habían dicho a tu papá, ah, no, esta niña será sicaria, por eso tienes que matarla? Y tu padre, no, pobrecita, la voy a encerrar, la voy a mandar a un convento, ¿ya? Y que vive en ese convento toda su vida. Y tú a los 30 años te enteras que eres la hija de un acaudalado hombre. ¿Cómo te sentirías? Claro, pues. Profe, yo sí me enojaría y me pondría depre. Claro, claro. Segismundo estaba enojado, pues hija, por eso es que él obró de esa manera. Hasta quiso matar a Clotaldo. Pero el padre cuando vio esa respuesta, ese comportamiento de Segismundo, lo interpretó como que, ah, la profecía se cumplió, entonces enciérrenlo. Ya después el padre reflexiona. Yo, profe, sería más feliz, dice. ¿Qué? Mi mía estaría encerrada, sería feliz, dice. La rima consonante. Ya está. Vamos a ver, amiguita, ahora el estilo. ¿En qué o a qué estilo pertenece? Barroco. Es una obra barroca. Estilo barroco. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que esta obra teatral es barroca? Uf, por varias razones. Primera razón para considerarla barroca por su lenguaje. Lenguaje culto y solemne. ¿Ya? Aunque hay una ligera influencia popular. ¿Ya? Hay, por ejemplo, algunas leyendas. ¿Ya? Por ejemplo, en esta no sé si tú te acuerdas cuando Segismundo está preso, Rosaura lo encuentra y Rosaura le dice, no sufras y no creas que eres el único que sufre, ¿no? No creas que eres el único que sufre. Te voy a contar lo que la gente cuenta. Hace mucho tiempo había un sabio que se lamentaba de su condición y comía frutas. Se lamentaba de su condición de pobre. Y toda la fruta que comía lo botaba hasta que un día volteó y vio que tras él iba otro sabio comiendo las sobras que él botaba. Esa es una enseñanza popular. ¿Ves? Hay algunos elementos populares. Algunas participaciones de Clarín también denotan la intervención popular, pero poco en el caso de esta obra, ¿ya? ¿Qué más? También es una obra teatral por las alusiones, perdón, también es una obra teatral barroca por las alusiones mitológicas. Al comenzar nomás la obra se alude al hipogrifo. Hipogrifo violento que corres parejo con el viento. Ese es un ser mitológico. ¿Ah? ¿Qué más? También tienes otra razón para considerarlo barroca, las antinomias. ¿Qué antinomias o qué ideas opuestas, ok? ¿Qué antinomias, qué ideas opuestas se van a ver acá? Libertad, prisión. ¿Qué más? Hombre, bestia. ¿Qué más? Libre albedrío, libre albedrío y predestinación. La profe, no sabía eso. Ya lo sabes, mi amiguito. Ya lo sabes. También es.
También es barroca por las figuras literarias que utiliza. La metáfora. No hay obra barroca que no use metáfora. Y el hiperbaton. No hay obra barroca que no use metáfora e hiperbatón de manera excesiva. ¿Ya? La profe, hay varias razones para considerar la barroca. ¿Ah? Claro, la idea del movimiento también está presente acá. La idea de movimiento. Y esto se debe a la alusión constante en la obra a la astrología. Oye, profe, sí que hay bastante, ¿no? Otra razón para que es barroco, el tema que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, la realidad y el sueño, la ficción. Recuerda la clase pasada, mira el video de la clase pasada. Para los barroco, ¿ok? La vida es una representación. La vida es un sueño, una ilusión, una ficción. Profe, sí que hay varias razones para considerar la barroca. Sí, varias razones para considerar la barroca. Listo, loco. A ver, ¿qué más hay que saber? Técnicas. ¿Qué técnica teatral se utiliza acá? La más conocida es el monólogo. Monólogos reflexivos o introspectivos. O llámale también filosóficos. O llámale también filosóficos. Escenarios. ¿Dónde está ambientada la historia? En Polonia, Peflaca. ¿Qué parte de Polonia? El bosque o un bosque y el palacio del rey Basilio. Así que hay más de un escenario. Se rompe la unidad de espacio. Oye, profe, qué chévere, no lo había visto así. Ya lo viste. Bacán. Ahora analicemos el aspecto formal. Perdón, el aspecto de fondo de contenido o también llámale el aspecto temático. ¿Cuál es el tema central de esta obra teatral? El libre albedrío. El libre albedrío. También la existencia humana entre la realidad y la ficción. Y en este caso sería el sueño, ¿no? Ese es el tema central. Primer tema central, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Quién de ustedes recuerda qué cosa es el libre albedrío? A ver, ¿te recuerdas o no te recuerdas qué es el libre albedrío? Ya te olvidaste. Ya ¿Tú volé. eliges? ¿Perdón? ¿Límites? ¿Es cuando tú eliges tu destino? Claro, muy bien. La capacidad que tenemos para elegir hacer el bien o el mal, ¿no? O sea, el uso, la facultad de usar nuestras propias decisiones. Decisiones, todo buenas. Salgan y hagan sus apuestas. Ri. Ah. Y en la obra, claramente Segismundo usó al inicio mal su libre albedrío porque quiso, bueno, no quiso, mató a un hombre, lo arrojó por la ventana, ¿se acuerdan o no? Ahí está, listo. Antes de continuar con la siguiente celda, todo se está entendiendo todo, Gus. Mis, los comentarios, pues, ayúdame, loquito. Todo Gucci, todo Chidori, chi, shi. Ahí sí, profe. Profe, jornada es lo mismo. Así es, querida Livia. Así es, querida Livia. Muy bien. Todo Chidoris.
Todo Gucci. Vamos a ver cuáles son los otros temas de esta obra, profesor. ¿Cuáles son los otros temas, profito? Otros temas. ¿Qué otros temas podemos ver? Mira acá. Por ejemplo, tenemos el tema de la falta de qué. La falta de libertad. La falta de libertad. ¿Segismundo qué quería? Libertad. Estaba preso. ¿Ya? ¿Qué más? También tenemos la predestinación. La predestinación. Pero, ¿qué tipo de predestinación se ve en la obra? La predestinación astrológica. Y el autor, Calderón de la Barca, ¿está a favor o en contra de este tema? Critica, está en contra. Hay una crítica a la predestinación astrológica. Hay una crítica a se critica la predestinación astrológica. Está en contra, porque apuesta por el libre albedrío y además tu destino lo determina Dios. ¿Qué más? Las luchas por el poder, o sea, por la corona o el reinado. ¿Y quiénes se van a enfrentar por la corona? Al inicio se enfrenta Astolfo, o se quiere enfrentar Astolfo contra Estrella. Ambos son primos. Pero en vez de pelear, deciden casarse para tomar la corona de Basilio. Pero también será el rey Basilio, se enfrenta a su hijo Segismundo. Para ser mucho más preciso, Segismundo se rebela contra su padre. Cuando Segismundo es sacado por los soldados y le cuentan toda la verdad, quiere pelear por su corona. Y está a punto de matar a su padre, decide perdonar. Por eso que otro tema es el perdón. El perdón del hijo, el perdón del hijo al padre. ¿Ya? ¿Qué otro tema podemos ver en esta obra teatral, profe? También tenemos, amigos, el pecado original. ¿Y alguien me puede decir cuál es ese pecado original en la novela? ¿Cuál es ese pecado original? Habla flaca. Según los católicos y según la obra, él nace. El pecado de nacer. Livia, profe, ¿qué son las antínomes? Son las ideas opuestas, hijita linda. Mira acá, ve. Tenemos, por ejemplo, libertad y prisión son ideas opuestas. Hombre y bestia, ideas opuestas, ¿no? Razón, no razón, ¿no? Barbarie. Libre albedrío y predestinación, ideas opuestas. ¿Se entiende, querida Livia? ¿Sí? Y luego también tenemos, mi amiguita, también tenemos la honra. ¿Quién luchó por su honor o por la honra en la obra? ¿Quién luchaba por su honor o por su honra? ¿Te acuerdas? Ella se sentía deshonrada porque Astolfo le había prometido matrimonio, ¿no? O la amaba, ¿no? Pero al final él se tiene que casar con Estrella. Es Rosaura. Rosaura. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Listo, mi amiga. Listo, mi amigo. ¿Quiénes son los personajes, profe? ¿Ah? Allá vamos a ver a los personajitos. Los personajes. Tienes aquí a Segismundo, el príncipe. Recuerda que al final de la obra, Segismundo, ¿con quién se va a casar? Al final, Segismundo se casará con su prima Estrella. ¿Qué? Sí, loco, qué random, ¿no? Sí, pero está recontra random. Luego tienes a Rosaura.
que logrará su cometido. Al final Rosaura se casará con Astolfo. ¿Ya? Y Estrella y Astolfo rompen el vínculo. Luego también no nos podemos olvidar del rey Basilio y el padre de Rosaura y quien cuidaba a Segismundo, Clotaldo. Clotaldo. Recuerda que en la obra Rosaura hasta se cambió el nombre para que no lo descubra Astolfo, o no la descubra Astolfo, se hizo llamar Astrea. Y no te puedes olvidar del personaje gracioso, Clarín, el bufón, y los soldados, que representan en la obra, representan al pueblo en la obra. Se acabó, mi amigo. Se acabó. Se acabó. Listo, mi amiguito. Hasta aquí, amiga, amigo, amige. ¿Tienes alguna duda, causa? ¿Tienes alguna duda, loquillo, loquilla? Tal vez algo que no se haya entendido ahí está. Tómale foto si tú deseas. Tómale foto. ¿Ya? No hay ninguna duda. Gracias, gracias, Marjorie. Gracias, Tapia Mendoza. Vamos a ver para que la Miss le tome una fotito bien bonita a tu pizarra. Listo, listo, listo. Profe, cámbienme de nombre, dice. Tapia Mendoza. Chale, ¿cuál es tu nombre, mi amiguita? Ahí está mi amiga Tapia, se llama Casey. Ahí está, mi amiga. Casey. Está bien, la Casey. Corto, yo soy la Casey, man. Es amiga de la Yasuri. Ahora. Soy la amiga de la Yasuri Yamile. Como batería con la Yasuri. Profe, ¿cómo es eso de elementos conceptistas? Por ahí lo escuché y no entendí. El conceptismo, ya, fue un tipo de poesía barroca. Lo desarrolló el señor Francisco de Quevedo. Es la economía de las palabras. Con muy pocas palabras digo un gran significado. Ese es el conceptismo. Es cuando con pocas palabras, o con una incluso, dejo un gran significado. Ese es el conceptismo hecho por Quevedo, que era enemigo de Góngora, por cierto. Listo. Chévere. La captura. Ahora saco mi cuchillo. Usted me achores, profe, dice. Ahora saco mi cuchillo. Dice, tomen foto, por fin. Ya le tomó foto a su tutora. Ahí le va a pasar nuestra tutora. Ahorita se los pasa, ahorita se los pasa. Ahora sí, voy a borrar, amiga, ¿ya? Voy a borrar, amiguillo. Voy a borrar para que sigamos con el otro temón, pez amigo. Vamos a estar con el otro tema, pecado. Profe, ¿por qué movimiento astrológico? Ah, porque recuerda que a Segismundo, cuando él nace, le provoca la muerte a su madre, ¿ya? Y esto el rey Basilio lo tomó como un mensaje de parte de las estrellas. ¿Sabes por qué, querida Livia? Lo que pasa es que en aquellos siglos, o en aquel siglo, en los años de 1600, la astrología se puso de moda. Y tú sabes, ¿no? La astrología es una creencia de que el movimiento de las estrellas, el movimiento de las estrellas determina tu futuro, ¿no? Entonces el rey Basilio le consulta, el rey Basilio le consulta pues a sus sabios consejeros sobre por qué su hijo al nacer le provocó la muerte a su madre. Ellos consultaron a las estrellas, dicen, y y cuando consultaron a las estrellas, cuando consultaron a las estrellas, los astrólogos le dijeron, tu hijo ha nacido con una mala estrella o con un mal destino, con un mal hado, destino o estrella. Él en su nacimiento ha matado a su madre y eso quiere decir que cuando él sea rey va a ser un mal rey y va a llevar a la debacle a Polonia. Por lo tanto, tú que amas Polonia, tienes que matar a tu hijo. Basilio, obviamente, no le gustó pues ese mensaje y le dio pena matar a su único hijo. Y es por eso, hijita, que él decide encierrar. Entonces fue
el movimiento de las estrellas los que determinaron, entre comillas, el destino de Segismundo. Bueno, por un tiempo, ¿no? En realidad no fueron las estrellas, sino fueron los astrólogos que interpretaron así. ¿Ya, hija? Y quiero preguntarte si hasta ahí me has entendido, querida Livia, el movimiento de las estrellas, ¿no? Y en la obra se alude mucho al movimiento de las estrellas. Ayúdame, pe flanquita en la línea. Chévere, chévere, mi amiga. Ahora analicemos, pues, el romanticismo español, tío. Hostias. Romanticismo español. Acá está. Ahí está mi amiguita. Romanticismo español. Que se va a desarrollar aproximadamente entre 1830 a 1800 más o menos 80 por ahí, aproximadamente. ¿Ya, chicos? No, no es total, ¿ya? Fue un poquito distinto el alemán. Así es, Joel, así es. Después, Segismundo reflexiona porque Clotaldo era su consejero, el que lo cuidaba, y dice, no, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿No? No, en mi libre albedrío yo no debo obrar de esa manera. Y decide, papá, te perdono. El papá, al ver que su hijo cambia, le hereda la corona. Muy bien, María del Carmen. Vamos a hablar acerca del romanticismo español. Veamos cuáles son los rasgos o características de este movimiento en España. Lo primero que tienes que recordar es que el romanticismo es de origen alemán e inglés, pero a España llega tarde, como puedes darte cuenta, en 1830 todavía. Así que fue un movimiento tardío, fue tardío. Se va a desarrollar de manera tardía. Ah, una consulta, o por una cosita. Todas las características del romanticismo están también presentes. Lo que yo voy a hacer en la pizarra es resaltar las características que más pide San Marcos para este tema del romanticismo español. Pero hay otras características que ya te hemos enseñado que también están presentes aquí, solo que no las estoy resaltando porque ya se supone que lo sabes. ¿Me estoy dejando entender? Ya, tranquilo nomás. A ver, aquí fue tardío. Dos, este romanticismo fue muy nacionalista. ¿Y cómo te das cuenta que el romanticismo español es muy nacionalista? Porque revalora el pasado histórico. Mucha historia, siempre valoran el pasado histórico. Específicamente, el que más valoran es el pasado medieval. Pero también revalora, también revalora lo popular. También revalora lo popular. Ya no te olvides, también revalora lo popular. Por ejemplo, ¿qué revalora popularmente? A ver, primero, las costumbres populares. Revalora las creencias populares. Revalora el habla popular. Revalora la literatura popular, que suele ser oral, y dentro de ellas revalora las leyendas, etcétera. Ya está. Recuerda, pero no son las únicas características. También tenemos, por ejemplo, que el romanticismo español fue religioso. Fue religioso. Ah, hay alusión a Dios. Alude a Dios, a Jesús, a la Virgen, santos, pero también
al diablo, al demonio. Sí, sí, sí. Hay mucha alusión a Dios, a Jesús, a la Virgen. Pues son católicos, bastante católicos son ellos. Pero también aluden al diablo, a Satanás, al anticristo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más hay que ver en este romanticismo español? También vamos a ver aquí en este romanticismo español, amigos, vamos a ver bastante la famosa estética de lo grotesco. ¿Qué cosa era la estética de lo grotesco? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué cosa era la estética de lo grotesco? ¿Te acuerdas o no? Habla flaca, habla loquito, habla amiguito. Era cuando hay belleza o presentan de forma bella o idealizada lo grotesco, también lo oscuro, lo demoníaco, lo deforme, etcétera. Y a la mujer hermosa, pero manipuladora y caprichosa, ¿ok? Es relacionada, es relacionada con lo satánico o demoníaco. Con lo satánico o lo demoníaco. Ya, no te vayas a olvidar. Profe, ¿y dónde está, profe, dónde está el idealismo? Profe, ¿dónde está allí, profesor, el culto al yo, la libertad creadora, la idealización de la naturaleza? Hijo, ya te dije, esas características se sobreentienden que están aquí. Recuerda que estamos en el romanticismo. Yo estoy enfatizando las características que necesito que domines más en este tema. ¿Ya? Sí, por favor, ayúdame si me estoy dejando entender. ¿Ah? Otra característica que debes tener presente aquí es la angustia metafísica. ¿Ya? Si te acuerdas de la angustia metafísica, es el dolor existencial, ¿no? El dolor existencial. Preguntarse qué soy, qué hago aquí, qué hay después de la muerte, dónde van a parar los muertos. Son preguntas que van más allá de lo físico, metafísico. Y como todo romanticismo también se opuso al neoclasicismo. Y si se opuso al neoclasicismo, entonces está en contra de la razón. Está en contra de la razón, ¿ya? En contra de las normas o preceptos. Está en contra del fin didáctico o enseñanza. Ya, no te olvides. El romántico siempre se opone a la razón, a lo lógico, a lo coherente. Ya se opone a lo lógico, a lo coherente. ¿Con qué? Con la realidad. También, sí, ¿por qué? Porque le dan más importancia a la imaginación y a la fantasía. ¿Ya? Y también están en contra de las reglas y de las normas o preceptos artísticos. Para el romántico debe haber libertad creadora y por supuesto están en contra de que la obra tiene que dejar una enseñanza. También puede la obra
transmitir emociones. Y hay exotismo. ¿Por qué hay exotismo? Ah, porque hay alusión constante a seres y escenarios fantásticos. Por ejemplo, profe, fantasmas, demonios, cadáveres vivientes. ¡Hala, profe! Ya sabes. Listo, mi amiga. Hasta ahí, loquita, loquito, ¿se entendió o no se entendió? Tú me dirás, ¿se entendió o no se entendió? ¿Te entendió, profe? Está fácil. Ya lo entendí ya. Pero, hijos, chicos, por favor, si tienen alguna duda de repente, Livia, tal vez, hijita, ahí está. ¿Qué era grotesco? Lo grotesco es lo feo, lo que incomoda, lo que la mayoría de personas no considera bello, ¿no? Por ejemplo, un cadáver en descomposición, ¿no? Entonces ellos, en cambio, suelen mostrar lo grotesco, lo oscuro, lo satánico, ¿no? Lo abyecto, lo muestran de forma bonita. Hayan belleza también allí o lo describen de manera bella también, ¿sí? ¿Han visto ustedes esta película animada llamada El cadáver de la novia? ¿Alguien la vio? Claro. Alguien puede conseguir una imagen, pueden copiar y pegar la imagen porque quiero enseñarles algo, ya que nuestra querida compañera Livia lo pregunta, ¿no? Que muy bien, Livia, no dejes de preguntar, hijita, por favor, no dejes de preguntar. Ya, a la una aparece, a las dos y ¡piu! Ahí está. Mírame, el chico está vivo y se está casando con un cadáver. Pero un ratito vuélvelo racional. ¿Te casarías con un cadáver? No, ni fregando, ni fregando. Pero como cuando tú ves la imagen, como que depende, enfermo. Como necrofílico, mi amigo. Ya voló ya, malcriado. Chale, hay que, hay que hacerlo ver a mi amigo. Y cuando ustedes ven la imagen del cadáver de la novia, ¿cómo se la dibuja? De manera bonita, ¿ven? A ese cadáver femenino. Entonces, esa es la estética del ordo. Presentan, idealizan lo oscuro, lo macabro, lo grotesco. Ayúdame, mi amiga Livia. ¿Se entendió o no se entendió, Livia? Profe, explique la metafísica, lo de metafísica. Ah, ya. Lo metafísico es lo que va más allá de lo físico. Son temas que no son físicos. Por ejemplo, la muerte, la existencia, qué hay más allá de la vida, qué pasará con mis ideales, por qué la gente no me entiende. Entonces, angustia metafísica es cuando el romántico entra en esa pensalona, en esa angustia. ¿Qué pasará después que yo ya no esté? ¿A dónde se van los muertos? ¿Por qué se quedan tan solos los muertos? La angustia metafísica. Pero fue una pregunta, no sé por qué. Anoté en Idealización de la Naturaleza Exotismo. Me equivoqué. De las penas del joven Werther. Ya. A ver, ¿cómo explicarte? Cuando se idealiza la naturaleza, no se la presenta de manera realista, de manera lógica o coherente, se la presenta de manera idealizada. Y eso pues no es común, no es cotidiano, por eso es algo exótico, ¿ok? Pero te voy a pedir que no lo relaciones, bórralo de las cuitas del joven Werther, ¿no? No sería aconsejable que más relacionalo con esto de acá, con seres fantásticos, demonios, muertos. Cuando lleguemos al modernismo, la próxima clase, veremos el exotismo que está relacionado también con fantasmas, con dioses, que está relacionado con seres mitológicos. Por ahí relaciónalo mejor, querida o querido Joel. ¿Sí? ¿Qué es precepto? Es una ley, una norma. Los neoclásicos, a los que los románticos criticaban, los neoclásicos eran normativos, preceptistas. Ellos decían, yo soy un dramaturgo y como soy preceptista, debo seguir al pie de la letra los preceptos, las normas, las reglas de Aristóteles. Respetaré las tres unidades aristotélicas. Y los románticos, oh, sal de acá, oh, sono, respetar.
Las reglas, los preceptos, lo único que hacen es limitar al genio creador. Démosle libertad a la creación. ¿Se entiende, Livia? No, no, Livia, ahí estás cometiendo un error, hijita linda. Lo exótico es lo que no es común, lo que no es raro, lo que no es cotidiano, lo que no es parte de tu cotidianidad y lo que no es parte de tu realidad, lo que no es parte de tu presente, lo que es raro, ajeno, lejano. ¿Me entiendes, Livia? Por ejemplo, si yo te digo, Livia, tú y yo vivimos en Lima, ¿no? Un ejemplo, somos limeños. Mira, te presento un perro, te presento un gato y te presento un pico zapato, o ya una anaconda. Perro, gato, anaconda. Te pregunto yo, de estos tres animales, para nosotros los limeños, ¿cuál es el animal exótico? La anaconda, porque no es parte de nuestra cotidianidad, no es parte de nuestra realidad, no es parte de nuestro presente. Ayúdame, querida Livia. ¿Se entendió ahora sí, mi amiguita? Que bueno, me gusta mucho que pregunten, chicos. Okidoki. ¿Alguna pregunta más, porfa? No te quedes con la duda, chica, chico, chique, chicle. No te quedes con la duda. ¿Alguna duda, chicos, chicas y chiques? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Perfecto. No, pi, ya estamos. Toca más. Al toque más. Ahora hablemos de mi amiguito, el Gustavo Claudio Adolfo Domínguez Bastidas Insausti, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Ahí está. Gustavo Adolfo Bécquer, el segundo poeta amoroso de España, o el romántico tardío, ¿ya? El romántico tardío. El segundo poeta amoroso de España. Profe, ¿y quién fue el primero? Garcilaso de la Vega. El cisne de Sevilla también. El cisne de Sevilla. ¿Ya? Ya está. Obras. ¿Cuáles son sus obras más conocidas? Sus obras más conocidas. Rimas, leyendas, historias. Perdón, perdón, perdón. Chale, este está mojado. Vamos a poner antes esta de acá. Cartas desde mi celda. Y el libro. Ya está. A ver, amiguita, a ver, amiguito. Estas son las obras más conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? No te olvides. Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? Un ratito. Ya está. Listo, mi amigo. Lo que hay que saber es que las dos primeras obras, estas dos primeras obras de aquí, estas dos de aquí, fueron póstumas. ¿Alguien sabe qué significa que estas obras hayan sido póstumas? ¿Alguien sabe qué significa que estas dos obras hayan sido póstumas? Claro, Valeria. Postmortem, publicada luego de su muerte. Ahora sí, analicemos rimas. Analicemos rimas. ¿A qué género pertenece si es una obra poética? Al género lírico, ¿ya? Al género lírico. Hay
¿Qué más? ¿Cómo es? Vamos a ver su estilo. Ah, se utiliza un lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo. ¿Y su estructura, profe? Ah, en su estructura sobresalen los poemas breves. Poemas breves. Profe, la rima, sobresale la rima asonante. ¿Ya? Esto que tú ves aquí, los tres primeros, las tres primeras características son rasgos o características formales, ¿ya? Pertenece al aspecto formal. Pertenece al aspecto formal, ¿ok? Ahora, el aspecto de fondo, vamos a ver el tema central. ¿Cuál es el tema central de Rimas? El amor idealizado. El amor idealizado. Pero no es el único tema. También tienes, por ejemplo, el tema de el deseo amoroso. Hay un poema de Becker que dice, hay un poema de Becker que dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. ¡Hala, profe! El deseo amoroso. Chale, profe. ¿Qué más? Eh, el amor a primera vista, ¿ok? El amor a primera vista. La aparición súbita del sentimiento amoroso le llaman. Ya ves, Jaimito. Oye, falta tiempo, te digo más rápido, minutos. La aparición súbita del amor o del sentimiento amoroso, ¿ya? La aparición súbita del sentimiento amoroso o del amor. ¿Qué más? También tenemos otro tema, profe. ¿Cuál? Ah, ya. La aparición súbita del sentimiento amoroso más o menos es, eh, hoy los cielos y la tierra me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ujú. La aparición súbita del sentimiento amoroso. ¿Qué más, profe? También tienes el amor platónico. También tienes el tema de, además del amor platónico, también tienes, amiga, amiguito, el tema de el amor como ilusión imposible. O sea, el amor que no se da o si se da, termina pronto y obviamente duele. La poesía y el poeta. Y en este caso, la capacidad creadora del poeta. La capacidad creadora que tiene el poeta. Para terminar con rimas, analicemos los tres tipos de mujeres que presenta Becker aquí. Primera mujer, la mujer poesía. Es la mujer que inspira o representa, simboliza a la poesía. Es inmaterial, obviamente, ¿no? Obviamente es inmaterial. Obviamente es inmaterial. Luego tienes a la mujer ideal. Ah, es la mujer inaccesible. No se puede llegar a ella. Ya es intangible. Es solamente una idea. No se puede llegar ahí. Es imposible. ¿Conduce a dónde? Al
abismo. ¿A quién? Al poeta. Conduce al abismo al poeta. Y finalmente tienes la mujer fatal. Es la mujer hermosa, bellísima, pero es incapaz de amar. Es incapaz de amar. Es, chicos, bellísima, pero es incapaz de amar. También es insensible, insensible. Parece una estatua. ¿Por qué? Porque físicamente es bella, pero no tiene sentimientos. Y así llegamos, querido amigo, querido amiga, así llega, disculpa que esté corriendo, por favor, así llegamos a Leyendas de Becker. Recuerda, Leyendas también es una obra póstuma. Leyendas también es una obra. Chicos, hay preguntas aquí, por favor. Hay preguntas aquí. Ayúdame, flaca. Ayúdame, loquito. Si no, para continuar con leyendas, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Leyendas. ¿A qué género pertenece? Leyendas pertenece al género épico, aunque si postulas a San Marcos es épico, pero si postulas a otra universidad que no sea San Marcos, es género narrativo. Especie es una leyenda, pues. ¿Y qué son las leyendas? Son narraciones. Pero, ¿qué tipo de narraciones? Ah, mira, son narraciones. Uno, son narraciones de origen popular o folclórico, pero son legendarias. ¿Por qué? Porque están ambientadas en un pasado remoto, lejano. Ah, profe, ¿qué más? Son fantásticas. ¿Por qué son narraciones fantásticas? Porque narran hechos y presentan personajes sobrenaturales, sobrenaturales. También son misteriosas, tienen misterios, personajes misteriosos. ¿Y qué más? Misteriosas. Y también son exóticas. ¿Por qué? Ya te expliqué por qué es exótica. Acá está, mira, acá. ¿Por qué es exótica? Porque hay ilusión constante a seres y escenarios fantásticos, fantasmas, demonios, cadáveres vivientes. Incluso, ya, recuerda aquí que son narraciones que usan datos históricos para que la leyenda sea más creíble o tenga verosimilitud. Para que la leyenda sea más creíble, sea verosímil, se le ponen algunos datos históricos. Temas. Vamos a ver cuáles son los temas. Primer tema, mi amiguita, lo sobrenatural o fantástico. Como lo podemos ver en varias leyendas, en una de ellas, la promesa. Recuerda que toda leyenda siempre es de origen popular, por favor, ¿eh? Lo único que hace Becker es recopilarlas y luego narrarlas, pero él no las inventó, las recogió del pueblo, ¿ya? ¿Qué más? Otro tema, la transgresión. La... ¿Y qué cosa es la transgresión? La desobediencia. La transgresión es la desobediencia. Puede ser, por ejemplo, robar un objeto sagrado. Eso lo vemos
en la leyenda La Ajorca de Oro, donde por cierto también se ve lo sobrenatural, o también ingresar a un lugar prohibido, como lo vemos en la leyenda, los ojos verdes. Pero hay un tema más, el tema de el castigo. Castigo que lo da Dios o un ser superior. Puede ser un demonio, Satanás. Ahora, por robar un objeto sagrado, te castigan con la locura, ¿no? Por ejemplo, en la Ajorca de Oro. Y por entrar a un lugar prohibido, la muerte. Otra vez, los ojos verdes. Ah, la profe, qué chévere. No te olvides, en estas leyendas se usa la estética de lo grotesco. Se usa la estética de lo grotesco. Recuerda, la mujer bella, pero manipuladora, está relacionada con lo demoníaco. ¿Ya? ¿Y qué más hay que saber aquí? El amor, ¿ok? El amor pasión o la pasión amorosa conduce al sufrimiento. Listo, mi amiguito. Se acabó. Pau, pau. Se acabó, mi amiga. Se acabó. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Hay alguna duda que tengáis? ¿Hay alguna cuestión que tengáis? ¿Se entendió todo? Gracias, Evas, hijo. Muy amable, hijito. Gracias por intervenir. Gracias, amigos. Entonces, hay que sacarle la mugre todititito. Ay, ¿qué fue? Dice. Soy Marianito Sas, mi amigo Mariano. Excelente, maestro. Qué honor tenerlo como colega y ustedes como docente, ¿no? Uno, el teatro barroco español desarrollado por autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca se caracterizó por una notable riqueza formal. Marque la alternativa que presente una característica formal. Vaya a borrar la primera pizarra. Característica formal, a ver, del teatro barroco. ¿Cuál sería? ¿Se usaban décimas en todas las escenas dialogadas? No. Recuerda que hay versos octosílabos también. Se alternan estrofas según tema, tono y personaje. Eso sí. Por eso que eran versos polimétricos, no te olvides, ¿no? Por eso es que habían versos polimétricos, no te vayas a olvidar. Dos. La vida y sueño de Calderón de la Barca es una obra fundamental del teatro barroco que combina profundidad temática con una estructura dramática rigurosa. A nivel formal presenta una organización tradicional mediante a lo que se suma recurso característico del teatro del siglo de oro que aporta contraste y dinamismo a la obra. ¿Cuál sería la clave en la número 2? Beso también, muy bien Tapia, Josué y Valeria. 3. A partir del siguiente fragmento de la obra, La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca identifica qué rasgo propio del barroco se manifieste con mayor claridad en los versos citados. Rosaura dice, hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, ¿a dónde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural? Al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde donde tengan los brutos su faetonte, que yo sin más camino que el que me dan las leyes del destino ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol del ceño de la frente. ¿Cuál sería, profe? ¿Hay metáforas? Claro. ¿Dónde rayo sin llama? Mira, ¿quién es el rayo sin llama? Pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural. El caballo, o sea, el hipogrifo. Y el hipogrifo es un ser mitológico. La letra B. Pregunta 14. Elija la opción que expresa una afirmación verdadera sobre el contenido de la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca.
La obra aborda el tema de la duración finita. No, no es finita porque más allá hay otra vida, ¿no? La trascendencia. Esta narración sostiene que la libertad es no es una narración, es una obra teatral. Segismundo decide perdonar a su padre. Así es, la letra C. Bien, María. 5. Lea el siguiente fragmento de la vida de sueño. A ver, esto quiero examinar trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra ser el ser cruel y tirano, le volverá a su cadena. Ah, ya. Quiere comprobar si su hijo es apto para ser rey y comprobar si el vaticinio o la profecía sobre él era cierta. La clave sería beso. Tiene dudas sobre el destino anunciado y decide probar a Segismundo. Besito. 6. En este drama, el rey Basilio ha dispuesto que su hijo crezca lejos de la corte, verdadero. El duque de Moscovia llega a Polonia para ser el sucesor de Basilio, verdadero. O sea, el duque de Moscovia es Astolfo, ¿ya? Astolfo. El Segismundo es llevado a la corte, actúa salvajemente y mata al rey, falso, no lo mata. El pueblo se subleva puesto que no desea que Astolfo herede el trono polaco, verdadero. Segismundo toma el poder, ordena encerrar a Clotaldo, falso. Hace de Clotaldo su consejero. 7. Clotaldo le dice, a tus reales plantas llego, ya sé que a morir. Levanta, levanta, Padre del suelo, que tú has de ser norte y guía de quien fíe mis aciertos, que ya sé que mis crianza a tu mucha lealtad debo, dame los brazos. ¿Qué dices? Que estoy soñando y que quiero obrar bien, pues no se pierde obrar bien aún entre sueños. Segismundo decide actuar con bondad pese a la verdadero. Clotaldo teme ser castigado por su anterior desobediencia. No, no, recuerda que estamos en la parte final, donde el donde Segismundo le ha ganado al rey la corona. Falso. Segismundo reconoce la lealtad de Clotaldo y lo perdona, verdadero. La escena demuestra que la virtud. Muy bien, muy bien. Falso sería, pues, ¿no? Avión, bien a María, bien Ibrahim, muy bien. 8. La vida es sueño, ¿no? La vida es sueño. Plantea conflictos entre el destino, libertad y honra en un contexto político, moral y profundamente simbólico. Completa correctamente la siguiente afirmación. Uno de los momentos de revelación más significativos de la obra ocurre cuando te pide revelación. Al final de la obra, Rosaura, ¿por qué se logra casar con Astolfo? Astolfo no podía casar con Rosaura porque Rosaura supuestamente no tenía papá. Y una mujer sin papá era una mujer sin honra. Hasta que Clotaldo decide revelar que es el padre de Rosaura y como Clotaldo es parte de la nobleza, es el brazo derecho del rey, entonces sí se puede casar con Astolfo Rosaura. Y la clave entonces sería la letra D. 9. A ver, los autores románticos prefieren un lenguaje directo, no, un lenguaje poético. Falso. Se percibe una fascinación por lo exótico y lo sobrenatural. Acá está, mira, verdadero. El amor trágico es un tema recurrente en la literatura romántica, verdadero. Se valora la libertad individual y la expresión de las emociones, verdadero. La clave sería dedo. 10. Gustavo Adolfo Bécquer renovó la lírica española del siglo XIX mediante una expresión poética más libre y musical. En esta obra se emplean métricas con... Bueno, aquí la clave, décimas encadenadas, versos, otros versos. Enano, chicos. En la número 9, perdón, en la número 10 sería enano, en la 9 dedo. 10 enano. 11. El amor es un motivo recurrente y central, verdadero, en rimas, ¿no? El desengaño aparece como experiencia dolorosa, claro. El desengaño, pues acá está, ¿no? El desengaño está en el amor como ilusión imposible. La reflexión poética se centra en varias composiciones. Se reflexiona sobre la poesía. Acá está, ¿no? La poesía y el amor. Ah, sí se reflexiona. La exaltación militar. No, pues no hay nada militar aquí. No hay nada militar. La clave sería dedo. Muy bien, amigos, les doy las siguientes claves. Clave de la 12, anótalo, ¿eh? Enano. Clave de la 13, casa. Clave de la 14, casa también. Y clave de la 15, dedo, mis queridos alumnos. Muy bien, chicos, un placer, un gusto. Siempre cuídense, por favor.
no hagan nada indebido, esfuércense en hacer las cosas muy bien. Recuerden que necesitamos que nuestro país tenga ¿no? buenas personas. Obremos bien, chicos. Hagamos siempre las cosas correctas, aunque a veces cuestan, pero hay que esforzarnos en hacer lo correcto. ¿Ya? Cuídense, chicos, no le hagan daño a nadie, por favor. Hagan todo lo posible por no hacerle daño a nadie. Bye, cuídense mucho. Chao, chao, amigos, amigos. Bye. ¡Tus cosas! Eso fue, eso iba hasta allá.